Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. De nuevo, es una bendición poder estar frente a ustedes a través de estos medios y seguimos dando gracias a Dios por permitirnos edificarnos a través de estos medios y con la esperanza de estar pronto reunidos en el edificio. Seguimos orando, pero mientras tanto estamos siendo edificados y damos gracias a Dios por eso. Vamos a inmediatamente abrir las Escrituras en 1 Timoteo, capítulo 2, y vamos a estar leyendo versículos 1 al 7 para tener la idea de lo que hemos de considerar en esta mañana. Esta mañana vamos a ver la segunda parte de lo que en donde quedamos el domingo pasado. Vamos a considerar los versículos 5 al 7, pero vamos a hacer una lectura de todo el pasaje de 1 Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 7. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de gentiles en fe y verdad. Amado Señor, queremos darte las gracias porque podemos estar exponiéndonos a tu palabra en esta mañana, agradeciéndote, Señor, porque durante esta semana tus misericordias han estado con nosotros. Seguimos con la expectativa, Señor, de reunirnos como tu iglesia, como tu pueblo, juntos en el edificio y aguardando, Señor, este tiempo, pero mientras tanto seguimos buscando edificarnos en tu palabra. Y gracias nuevamente, oh Dios, por estos medios. Quiero, Señor, pedir que tú nos hables en esta mañana a través de tu palabra. Reconocemos la necesidad de ti y reconocemos, oh Señor, también la necesidad de la asistencia de tu Santo Espíritu, no solamente para comprender, entender lo que tu palabra nos va a decir ahora, sino para poder vivir las verdades de tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, oh Dios, a agradarte. Ayúdanos a ocuparnos de tu salvación con temor y temblor. Y de esta manera, oh Dios, poder y saber cómo comportarnos como es digno de la iglesia, siendo columna y baluarte de la verdad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como lo mencioné ahora, vamos a estar considerando solamente los versículos 5 al 7, pues ya habíamos considerado los versículos 1 al 4. Y el tema es el mismo de la semana pasada, la importancia y la necesidad de orar por todos los hombres. Ahora en esta ocasión vamos a estar viendo, por así decirlo, en qué se basaba el apóstol Pablo para decirle a los creyentes en Éfeso, y también nos dice a nosotros, del por qué es importante orar por todos los hombres. La afirmación que hace Pablo de Dios en el versículo 4 acerca de Dios que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Recordemos que aquí no se trata de que al final todos los hombres van a ser salvos, sino que la salvación se extendió a todos los hombres de todo rango, posición, tribu y nación.
Los judíos pensaban que la salvación les pertenecía a ellos. Y los falsos maestros en la iglesia en Éfeso estaban enseñando que la salvación era para un grupo selecto, aquellos que tenían un cierto conocimiento secreto y que específicamente se convertían al judaísmo. Esto se reafirma de que la salvación se extendió a todos los hombres de todo rango, posición, tribu y nación. Se reafirma en las siguientes declaraciones que hace Pablo en los versos 5 al 7. Ahora, tenemos que iniciar con esta pregunta. ¿En qué se basa Pablo para hacer estas declaraciones de los versos 1 al 4? Y él nos da la respuesta en los versículos 5 al 7. Y encontramos por lo menos dos cosas que Pablo nos muestra. En el versículo 5 nos habla de que hay un solo Dios y un solo mediador. Y en el versículo 7, Pablo nos muestra la designación que Dios le dio a Pablo para el ministerio. Y él se basa prácticamente en estas dos cosas. El versículo 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La idea de Pablo aquí es que no hay un Dios para X nación y otro Dios para otra nación, sino que es un Dios para todos. No hay un Dios para los esclavos, no hay un Dios para los libres. Un Dios para los reyes y un Dios para los súbditos. Pablo no está queriendo decir esto. Y Pablo quería traer al suelo esa idea que se estaba formulando en la mente de muchos creyentes en la iglesia en Éfeso. Pablo le declaró esta misma idea a los corintios y a los romanos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, donde dice Pablo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en Romanos 3:29 dice el apóstol Pablo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y eso era lo que Pablo estaba defendiendo en la iglesia en Éfeso. Eso era lo que Pablo estaba queriendo comunicarle a aquellos creyentes en Éfeso, de que Dios no era solamente Dios de los judíos, sino también era Dios de los gentiles. No cabe duda que Pablo tenía estas palabras en mente cuando se dirigió a Timoteo en estas palabras. Cristo es cabeza no solo de la esfera de la creación, sino también de la redención. Y cuando estuvimos estudiando la carta a los Colosenses, estuvimos viendo esto precisamente. Cristo era la cabeza de la creación, pero también de la redención. Pablo presenta a Timoteo y a los efesios a Cristo con distintos pronombres o títulos. Él lo llama mediador y lo llama Jesucristo hombre. Mediador, cuando Él se dirige a Cristo como mediador, es por esa razón que no hay solamente un Dios, sino también un mediador entre Dios y los hombres. Este es el único pasaje en que Pablo se dirige a Cristo como mediador. Las otras referencias que encontramos en la Escritura, refiriéndose, valga la redundancia, a Cristo como mediador, la encontramos en Hebreos, cuando nos dice que es el mediador de un nuevo pacto. Y en Gálatas, Pablo hace una mención de un mediador, sí, pero no se refería a Jesucristo, probablemente se refería a Moisés como mediador que transmitió la ley a su pueblo. Pero este término indica, el que Pablo usa aquí en Timoteo, en esta primera carta, indica alguien que está en el medio. No hay duda alguna de que el apóstol toma el punto del hecho de que Cristo es el que voluntariamente ha tomado posición entre el Dios ofendido y el pecador ofensor.
con el fin de llevar sobre sí la ira de Dios que el pecador merecía, salvando por lo tanto a éste. En el verso 4 se nos menciona a Cristo como el dador de la salvación y en el versículo 6 como el rescatador. Pablo está presentando aquí el Evangelio. En Gálatas 3:13 podemos encontrar una explicación de cómo Cristo fue el mediador entre Dios y los hombres. Se nos dice que Cristo redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En este pasaje el Salvador se presenta como puesto sobre nosotros, esto es, entre nosotros y la maldición de la ley, para que la maldición cayera sobre Él y nosotros fuésemos salvos. Pero en este pasaje de 1 Timoteo 2:5 el concepto es más amplio. En esta capacidad, Cristo no solamente restaura a los pecadores a una correcta relación legal con Dios, sino que también los lleva al conocimiento de la verdad y hace que ellos se les dé testimonio de esta gloriosa verdad, como dice Pablo en el versículo 6, que ahorita lo vamos a estar considerando. Por eso, Él al mismo tiempo establece la paz y la revela a los hombres, persuadiéndolos a aceptar las buenas nuevas. Él está revelado como mediador en este doble sentido. Él no solamente viene a restaurar la relación entre Dios y los hombres, sino que también lleva a los hombres a conocer esa verdad, a crecer en esa verdad. Pero también Pablo se refiere a Jesucristo como Jesucristo hombre. La identidad de este mediador es revelada. La identidad de ese mediador entre Dios y los hombres es el hombre, Cristo Jesús. Esto nos muestra que si la salvación hubiera estado calculada solamente para un grupo en particular, es decir, pensando en los judíos, por ejemplo, Pablo entonces se hubiera referido a Jesús como el judío Cristo Jesús, puesto que la salvación estaba destinada a judíos y a gentiles. Esto es, para los hombres en general, sin distinción de rango, nacionalidad. Entonces Pablo escribe que el hombre Cristo Jesús vino a salvar a los hombres. De ninguna manera Pablo pretendía negar la deidad de Cristo al referirse a Él como hombre. Para Pablo y para todo creyente, Cristo es el objeto de la fe y de la adoración. Se puede ver claro en 1 Timoteo 3:16. La palabra hombre no está en contraste con Dios, sino con judío o gentil. Y entonces Pablo lo que está dándonos a entender al referirse a Jesús como el hombre es que Él vino a salvar a la humanidad, Él vino a salvar a los hombres en general, no vino por un grupo específico. El cambio que se produce en nosotros, esto me lleva a pensar en esto, hermanos, que el cambio que se produce en nosotros al experimentar esa revelación del mediador, Él vino para redimir al hombre completamente, no solamente internamente, sino externamente. Él vino a cambiar al hombre por completo. De manera que se debe orar por todos los hombres, porque por lo menos hemos de meditar en tres cosas. ¿Por qué debemos orar por todos los hombres? Bueno, vimos que la salvación tenía en la mira a todos los hombres, sin consideración de rango, posición o nacionalidad. En segundo lugar, hay solamente un Dios y un mediador para todos, no uno para cada grupo. Y en tercer lugar, hay un solo rescate para todos, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, dice el versículo 6. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de ese rescate? Aquí podríamos llamarlo, como se menciona teológicamente, la redención o la muerte vicaria de Cristo.
¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, según el versículo 6, uno de los resultados es que se dio la expiación para los hombres. La declaración que hace Pablo en el versículo 6 es el elemento básico en la posición de Cristo como mediador. Por su sufrimiento y su muerte, Cristo pagó el castigo exigido por la ley de Dios y por lo tanto produjo satisfacción. Él se dio a sí mismo como un rescate vicario. Y quiero aclarar aquí, hermanos, que vicario no es un término católico romano, como muchos piensan, o el mismo catolicismo romano nos ha dado a entender, atribuyéndoselo a los papas. El término vicario significa alguien que sustituye a alguien en sus funciones. Cristo fue el sustituto de su pueblo, recibiendo así el castigo y la ira de Dios sobre sí. Y es a esto a lo que se refiere el apóstol Pablo, el sacrificio personal de Cristo en lugar de otros. Al decir en rescate por todos, la preposición por, Pablo se refiere a la doble idea de que la muerte de Cristo fue para beneficio de todos. Cristo no solamente consiguió librar a los hombres de la ira, sino que logró la salvación completa y gratuita para todos los hombres, sin consideración de rango, posición social o nacionalidad. Esto es lo que está comunicando Pablo al decir esto. John MacArthur comenta sobre este doble efecto de la muerte vicaria de Cristo lo siguiente: la sustitución de Cristo debe tomarse en dos sentidos. La expiación, en primer lugar, la expiación suministra beneficios temporales que todos los seres humanos disfrutan. ¿Y a qué se refiere con esta declaración John MacArthur? Bueno, está refiriéndose a la gracia común, a la compasión de Dios, los llamados y amonestaciones para acceder al arrepentimiento y la invitación a creer el Evangelio. A eso se refiere John MacArthur cuando dice que los seres humanos disfrutan de los beneficios temporales en esa expiación de Cristo. Y en segundo lugar, la muerte de Cristo fue suficiente para cubrir los pecados de todas las personas, pero el aspecto sustitutivo de su muerte solo se aplica a los elegidos. Fin de la cita. Y esto es lo que prácticamente Pablo está queriendo decir, que Cristo Jesús vino a redimir, o como dice ahí en el versículo 6, a rescatar a todos los hombres. Pero también el segundo beneficio de la mediación de Cristo entre Dios y los hombres es la proclamación. Y el versículo 6 nos dice en la última parte, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El segundo elemento en la posición de Cristo como mediador es la proclamación. La muerte de Cristo como rescate para satisfacer la justicia de Dios. Esto que hemos estado viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 5, 6, esto es lo que debe ser proclamado. Y Pablo está diciendo esto. Era intención de Dios que cuando llegara el tiempo adecuado o la oportunidad favorable, se diera a conocer el hecho de que Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿y qué es lo que deben conocer los hombres? ¿Qué es la verdad? Como preguntó Poncio Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? Pues la declaración que hace Pablo en estos versículos 5 y 6, eso es la verdad. Que Cristo vino a salvar a los hombres, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Pablo continúa diciendo que ese fue el debido tiempo o la ocasión oportuna donde se dio testimonio de Él, porque corresponde con el plan eterno que Dios tenía para este tiempo. Y lo que Pablo tenía en mente aquí era, por así decirlo, una nueva era en la historia de la humanidad. En el comienzo de esta era se llevó a cabo el rescate
Y esto para todos, no solamente para los judíos, sino para todos los hombres. El Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Por eso, el momento adecuado para la publicación del testimonio había llegado. Lo que debía publicarlo, o los que debían publicarlo, eran especialmente quienes habían visto con sus ojos y oído con sus oídos. Y un ejemplo de esto lo encontramos en Juan capítulo 1, versículos 7 y 8, donde dice, este vino, y aquí está hablando de Juan el Bautista, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Noten la acción de Juan, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, es decir, por el testimonio de Juan. No era él la luz, sino para que diese, y otra vez, la acción, testimonio de la luz. La acción de Juan el Bautista era la de un testigo de Cristo Jesús. En un mismo tono encontramos al apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, donde dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y noten otra vez, y testificamos. El mismo papel, la misma acción que debía hacer Juan el Bautista, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De la misma manera, el apóstol Juan nos muestra la acción de aquellos que vieron la manifestación del Salvador, testificar, anunciar, proclamar la vida eterna. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, esto es lo que estamos haciendo. Esto es lo que debemos hacer. Esto no fue hecho durante el tiempo antiguo, sino solamente durante este nuevo tiempo que pudo ser revelado completamente. El misterio de que todos los hombres, gentiles como judíos, y es a eso a lo que se refiere Pablo, porque sí, en el antiguo tiempo la promesa fue proclamada, pero ahora esa promesa está siendo proclamada no solamente para el pueblo judío, sino también para los gentiles. Ahora se encuentran en pie de igualdad, es decir, que los gentiles, como dice Efesios 3:6, que los gentiles han llegado a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gloria a Dios por esto, hermanos, gloria a Dios por esto. Pero también Pablo se basa en decir que nosotros debemos orar por todos los hombres. Ya vimos que era el plan de Dios, de que Cristo venía como mediador entre Dios y los hombres, pero por todos los hombres, no solamente por los judíos. Pero también como que Pablo hace ese reclamo diciendo y menciona la designación de Dios para Pablo al ministerio y el propósito por el cual fue designado en el ministerio. Versículo 7. Dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Fue con este propósito que Pablo fue designado predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad, a fin de que el plan de Dios para la salvación de hombres de toda tribu y nación, no solamente los judíos, sino también de los gentiles, pudiera ser llevado a cabo. Se designó a Pablo por mandato divino. Pablo no era un usurpador como aquellos falsos maestros. Él no pretendía una autoridad a la que no tenía derecho. No había llegado al frente abriéndose paso a la fuerza, sino que había sido llamado al oficio nada menos que por Dios mismo,
¿Qué más que el testimonio de Pablo para mostrarle a los efesios y a aquellos falsos maestros que él mismo había llevado este mensaje de salvación también a los gentiles y él tenía con qué respaldarlo? Pero también Lucas mismo evidenció eso en sus escritos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos que Pablo fue escogido por el Señor para llevar el nombre del Señor en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. No solamente ante los hijos de Israel, sino también y especialmente delante de gentiles y reyes. Y vamos a leer algunos pasajes en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Noten cómo dice, no solamente de los hijos de Israel, sino de los gentiles. ¿Y de quién? Y de reyes también, ¿sí? De gobernadores. Capítulo 22 del libro de los Hechos. Capítulo 22, versículos 15. Dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Noten, no dice solamente de un pueblo, sino a todos los hombres. Y el versículo 21 dice: pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pero también el libro de los Hechos nos dice que él iba a ser testigo ante todos los hombres. Fue enviado a los gentiles para abrirles los ojos a fin de que pudieran recibir remisión de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en Cristo. Y ahí mismo en Hechos 26, versículos 17 y 18, nos mencionan estas palabras: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, es muy claro que Pablo no consideraba a la iglesia como un grupo exclusivo esotérico, como hoy muchos lo ven, que guardaban secretos que debían quedar ocultos del público. Esto es una gran diferencia a muchos maestros del error hoy en día, como por ejemplo los mormones, quienes usan la Biblia, pero también tienen otro libro al cual llaman otro evangelio de Jesucristo, que ya por sí mismo el nombre nos muestra cuánta herejía es esto, porque cualquiera que agregue palabras a las palabras escritas en el libro, en la Biblia, es anatema. Pero ellos usan la Biblia, usan el libro mormón, pero lo usan como la introducción a otros conocimientos. Y a medida usted avanza en el conocimiento de algunos principios de la Biblia y del libro de Mormón, más de este que de la Biblia, entonces usted pasará a conocer otros secretos que le fueron revelados a José Smith en libros como La Perla del Gran Precio y Doctrina y Convenios. Pero también después de que la persona pasa por esos ciertos conocimientos, hay otro libro que contiene más secretos. Es un libro que lo escribe una mujer de apellido Blavatsky, Elena Blavatsky, y se llama La síntesis de la religión, la ciencia y la filosofía, donde se habla de los secretos de la religión. Esto para dar un ejemplo de muchos movimientos gnósticos, esotéricos y teosóficos modernos. Y así podríamos mencionar a los testigos de Jehová e incluso al catolicismo romano. Igualmente la francmasonería, con sus conocimientos ocultos,
a quien se le pregunta a alguno de sus integrantes sobre sus creencias de la comunidad, ellos se niegan a contestar. Pero también, hay que decirlo, el movimiento evangélico carismático, con su misticismo cargado de revelaciones, donde salen los superapóstoles y profetas hablando de los secretos que Dios les ha dado solamente a ellos, presentándose así como los ungidos especiales de Dios, como los gurús de Dios. Entre Dios y los hombres, ellos están ahí en medio. Esto es muy diferente al Evangelio. Pablo, al contrario, había sido designado para proclamar públicamente la verdad, proclamarla a los cuatro vientos. En Éfeso, los maestros de la falsa doctrina comenzaron a suscitar dudas en este respecto, especialmente con referencia a la designación de Pablo para proclamar el Evangelio de la gracia abundante a los gentiles. Es por esa razón que Pablo dice: estoy diciendo verdad, estoy diciendo la verdad, no miento. La cuestión sobre la que Pablo está diciendo la verdad y no está mintiendo es que había sido designado divinamente para ser predicador y apóstol, maestro de los gentiles en fe y verdad. Y quiero que consideremos esos términos que usa el apóstol Pablo cuando él dice que es predicador. La palabra griega se deriva del verbo que describe la función de un heraldo, un pregonero o un vocero público. La función del heraldo, ¿en qué consistía? Bueno, consistía en anunciar el nombre y país de cada competidor en los Juegos Públicos o los Juegos Olímpicos. Allá estaba el heraldo. Y él, a viva voz, publicaba el nombre y el país de cada competidor, pero también del ganador. Cuando ya se sabía cuál era el ganador, también aquel heraldo nombraba el nombre, nación y padre del vencedor. Y eso es lo que nosotros, y Pablo estaba haciendo, y nosotros debemos hacer. Proclamamos el nombre del vencedor y del padre del vencedor. El heraldo gritaba en voz alta. Pero también Pablo dice que fue apóstol. Y recordemos cuando estuvimos viendo la introducción de esta serie, un apóstol es un representante de Cristo, uno que fue enviado directamente por Cristo, plenamente investido con autoridad delegada en cuanto a doctrina y conducta, autoridad que continuaría de por vida y que se extendía por toda la iglesia, donde quiera que existiera sobre la tierra. Es autoridad apostólica. Y fue en esta amplia función que Pablo era un heraldo. Él tenía autoridad para publicar, pero también él dice que es maestro. Él y su mensaje fueron usados por Dios como un medio para llevar a las mentes y los corazones de los gentiles la fe viva en la verdad del Evangelio. En conclusión, hermanos, en vista de las indicaciones que hace el apóstol Pablo en estas palabras de los versos 1 al 7, hemos de considerar lo siguiente. En primer lugar, el creyente, la iglesia de Cristo, debe depender completamente del Señor. Y esa dependencia la hace manifiesta a través de la oración. El creyente no puede ni debe prescindir de la oración. La oración es vital para cada ocasión y especialmente cuando se trata de la salvación de los hombres. No podemos confiar en nuestras fuerzas. No podemos confiar ni siquiera en nuestro conocimiento. No podemos confiar en nuestras habilidades. Nuestras oraciones dirigidas al Señor deben ser con humildad, adoración y confianza. Debemos presentarnos de esta manera delante del Señor. En segundo lugar, esto debería entonces llevarnos a prestar atención a las intenciones
o motivaciones de nuestras oraciones. Esto nos debe llevar a examinar el cómo nos estamos presentando al Señor y las razones por las cuales nos presentamos a orar al Señor. Pensemos tanto en las oraciones privadas, si es que la practicamos, y las oraciones públicas cuando lo hacemos como iglesia. Preguntémonos, ¿es nuestra actitud de humildad, adoración, confianza y agradecimiento? ¿O nos presentamos ante el Señor con arrogancia, casi que exigiéndole que debe responder a nuestras oraciones como si Él se debiera a nosotros? ¿Qué pedimos al Señor? ¿Qué manifiestan nuestras oraciones? ¿Qué intenciones? ¿Qué motivaciones? En tercer lugar, muchas veces nosotros oramos al Señor por aquellos que no han creído en el Evangelio como que si ya hubieran creído en Él. Muchas veces nosotros pretendemos que Dios bendiga a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos o aún a los mismos gobernantes como que si fueran hijos de Dios. Dios no va a tratar a los que no son sus hijos como si lo fueran. Ahora, alguien podría objetar que ha sido testigo en ver las bendiciones de Dios en una persona inconversa, refiriéndose a esto como el trato de Dios con tal persona como si fuera un hijo de Dios. Esto es un mal concepto que nosotros tenemos muchas veces, hermanos. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los Corintios, en 1 Corintios 7, él habla del cónyuge inconverso siendo santificado por el cónyuge creyente. Él dice, porque el marido incrédulo ha sido santificado por la mujer, y la mujer incrédula ha sido santificada por el marido. Pablo no está diciendo que el incrédulo es salvo por la salvación del creyente. Lo que dice es que el incrédulo participa de las bendiciones que son derramadas al creyente. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando el Padre hace llover sobre buenos y malos. Cuando el sol sale para buenos y para malos. Esto es lo que declaró nuestro Señor. Las bendiciones que el Señor da a los hijos de Dios alcanza a los no creyentes, pero esto no quiere decir que el Señor está tratando a los no creyentes como sus hijos. Ellos están experimentando de las bondades de Dios para con ellos. Experimentan la expiación de Cristo por medio de la gracia común, la compasión de Dios, los llamados y amonestaciones para acceder al arrepentimiento y la invitación a creer el Evangelio. De manera que nosotros, hermanos, no podemos pensar que las misericordias de Dios están en las vidas de los incrédulos, pues las misericordias solo la experimentan los que han creído en el Evangelio. Y probablemente muchas veces nosotros hemos estado orando mal a Dios. Porque Pablo, el mismo Pablo, no nos está diciendo que nos está mostrando cómo debemos orar por aquellos que no han conocido la verdad. Lo que nosotros debemos hacer es orar para que ellos puedan experimentar las misericordias de Dios, pidiéndole al Señor que les permita conocer la verdad del Evangelio. Así debemos estar orando, hermanos. Y en cuarto lugar, la sola oración no hace que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Es necesario que escuchen y conozcan la verdad. Ha sido la voluntad de Dios y es lo que Dios ha escogido, la locura de la predicación. Pero nosotros podemos ver que el apóstol Pablo siempre asociaba la oración con la predicación. Esto no estaba separado de la mente de Pablo. Orar solamente es un trabajo incompleto. Muchos dicen, solamente puedo orar por esa persona. Sí debemos orar, pero esto es un trabajo incompleto. Nosotros debemos orar, pero también debemos proclamarle el Evangelio. Nosotros debemos orar, pero también debemos proclamar el Evangelio a los perdidos.
De la misma manera que Pablo fue designado predicador, es decir, un heraldo, apóstol y maestro, la iglesia ha sido designada para proclamar la verdad a viva voz, a representar el Evangelio. No somos apóstoles de Cristo, pero sí apóstoles del Evangelio. Y enseñar el camino de la salvación a través de la verdad, haciendo esa función de maestro. De manera, hermanos, que esta es la manera en que la iglesia de Cristo será columna y baluarte de la verdad en una de las áreas. La manera en que la iglesia se comportará como es digna de una iglesia de Cristo. Orando por los hombres, dando gracias por los hombres, pero orando de una manera correcta, orando por la salvación, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que el Señor los alcance en su misericordia. Y hermanos, los sigo animando a orar de esta manera, a orar no solamente por los súbditos, incluyamos en nuestras oraciones a los reyes, a los gobernantes. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Padre Santo, gracias, porque hemos podido escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Hoy, Señor, nos has mostrado en lo que se basaba Pablo para hacer las declaraciones de los versículos 1 al 4, en orar por todos los hombres, en dar gracias. Y es que Cristo Jesús vino como mediador de todos los hombres, no solamente de un pueblo específico, sino de una manera general. Oh Señor, si nosotros nos hemos estado comportando como los falsos maestros y aún como los judíos, que hemos dejado de orar por incluso aquellos que son nuestros enemigos, oh Dios, perdónanos por eso. Y que a la luz de estas palabras hayamos podido entender que estamos llamados como iglesia a orar por todos. Perdónanos también, Señor, porque muchas veces nosotros no nos hemos presentado delante de ti de una manera correcta. Hemos tenido un poco la oración o nos hemos acercado con motivaciones e intenciones incorrectas. Hemos venido a ti pidiéndote y muchas veces no tenemos porque no pedimos, y cuando pedimos mal para gastar para nuestros propios deleites. Pero es tu voluntad, Señor, que nosotros oremos por los perdidos, que oremos por los que no han conocido la verdad. Oh Señor, que podamos tener eso en nuestras motivaciones de oración. También, Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos orado mal. Hemos muchas veces orado por los incrédulos como si fueran ya tus hijos, y hemos olvidado que necesitan conocer la verdad. Y pedimos, oh Dios, que entonces nos guíes, nos ayudes. Ahora con tu palabra, Señor, con este sermón nos has enseñado a cómo orar por los perdidos. Que podamos poner en práctica estos principios. Pero también, Señor, haznos comprender de que no solamente estamos llamados a orar, sino a proclamar las verdades, a ser representantes del Evangelio con nuestro estilo de vida. Y también, Señor, a ser maestros, guiando a aquellos que probablemente han sido salvos o aquellos que están siendo llamados a la salvación, al conocimiento de la verdad. Ayúdanos, oh Dios, a mostrar esto en nuestra vida como iglesia, como creyente en particular, y mostrar así que somos columna y baluarte de la verdad en Cristo Jesús. Amén.